¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena. Y bueno, intercambiamos opiniones acerca de nuestros oficios, nuestras tareas cotidianas. En fin, profesamos el amor a las herramientas y a la antigua escuela. El saludo a los nuevos amigos que se vienen acercando. Espero que el contenido del canal sea de su agrado y decidan quedarse. En fin, cualquier duda, cualquier sugerencia, están los comentarios. Si no, me pueden buscar en Facebook o en Instagram, Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller, y aparezco yo. El saludo afectuoso a los amigos de siempre, a los amigos que están desde la primera hora bancando el canal. Y bueno, la charlita de hoy, la verdad que hoy fue un día largo, cansador. La verdad que estuve haciendo trabajos de plomería, estuve cambiando un termotanque, saqué uno de 150 litros, coloqué uno de 120. Me hubiese gustado filmar el proceso, dado que estaba lindo, se podían explicar algunas cuestiones, pero bueno, el cliente estaba permanentemente al lado mío, no me marcaba cuerpo a cuerpo y no tenía manera de posicionar el celular para poder hacer una grabación. Aunque sea después anexarle de alguna manera el audio explicando determinadas cosas, pero había un par de detalles lindos porque, por ejemplo, se dio un factor que se suele dar, que muchos se equivocan en eso, y los amigos Edgardo Ross o bueno, los amigos plomeros o conocedores del tema van a decir, sí, Tano, tenés razón. El termo viene con un pilar de entrada y un pilar de salida. Ingresa agua fría, sale agua caliente. Eso lo sabemos todos, no les estoy diciendo nada nuevo. Pero a veces quedan cruzados con respecto a cómo vienen los caños. Por ahí el agua fría viene por la derecha y la tenemos la entrada al termo del lado izquierdo. Entonces tenemos dos opciones. O cruzamos los flexibles y nos queda un trabajo mal hecho, o invertimos la carga, sacando un canuto largo, un canuto de plástico, una varilla de plástico que va con dos Seger, dos anillos Orrin, generalmente tiene un segurito, y bueno, la pasamos del otro lado y le cambiamos, ya que estamos, las arandelas de color, la celeste por la roja por la celeste, y hacemos la inversión de carga. Si se conectara al revés, porque por ahí hay gente que se larga a cambiar termos porque considera que es algo fácil, sencillo, el termo no cortaría nunca, el agua caliente duraría muy poco, y si lo razonan, el canuto largo canaliza el agua fría abajo, lo más cerca de la llama posible, como para calentarla. De la otra manera, quedaría arriba y bueno, el calor nunca llegaría a calentarla, el termo no cortaría y el agua no calentaría demasiado. En fin, ha pasado, he visto y he solucionado de esos temas. Pero bueno, me fui por las ramas contándoles un poco las tareas de hoy, que verdaderamente fue un día caluroso. Pero bueno, hablando de herramientas, un amigo que estaba viendo una charlita de estas que tuvimos estas noches, donde yo contaba mi pasión por los 2T, yo mostré una caja de tubos, una caja de tubitos que la tengo desde cuando tenía 13 años. Bueno, yo decía que no era de lo mejor, por no decir que era malísima. Y este amigo me preguntaba por qué, porque se veían unos tubos lindos, además el padre los tenía, que esto, que lo otro. Bueno, te cuento. Había una calidad que venía de Taiwán, que si era la original estaba bien, eran los tubos buenos. Estos que yo tenía, bueno, esta es una de las cajas que tuve, después obviamente fui teniendo más, incluso hay un montón, hay una botella, si la puedo agarrar, una botella llena de estos tubitos de 1/4 y de 3/8, para que vean que no les miento, que estos sí son de calidad. Esa botella llena de tubitos, hay calidades diversas, Rose, SATA, en fin, no forman parte de ningún juego, son unidades que yo he ido comprando o me han ido sobrando de juegos que quizás ya no tengo. Acá tenemos de todo. En la cajita roja hay unos tubitos
que muchos conocerán de la marca Robot. Estos particularmente eran malísimos. Ya si comenzamos a ver el destornillador que viene para los tubitos de 1/4, bueno, nos vamos a dar cuenta que la varilla, además de ser de un acero, llamémosle, muy blando, su mango de acrílico, observen hasta dónde está, llamémosle, amurada, enterrada, si se quiere, afirmada, o sea, prácticamente 2 centímetros dentro del mango, siendo completamente incómodo. La verdad, es un destornillador que no sirve para nada. La verdad que bueno, si tuviesen que usar un tubito de, no sé, 4 o 5 milímetros de estos que venían, por ahí el destornilladorcito de algún resultado. Yo en una caja de estas que se me rompió, este lo guardé a modo de recuerdo, pero el destornillador se me partió, me vi en la obligación de hacer una llavecita T, porque si no, no podía usar las medidas chiquitas. Y lo otro que se me rompió prácticamente de forma inmediata, es el adaptador hembra 3/8, macho 1/4, que bueno, rompiendo esas dos cosas ya quedamos limitados únicamente a la llave crique de 3/8, que es de pésima calidad. En mi otro juego ya se había roto, yo la soldé y dejé una llave fija. Y bueno, con algunos tubos más o menos podía trabajar. Lo que siempre me dio resultado, que los utilicé en otros juegos, es el prolongador alargue de 3 pulgadas. Debo tener unos 10 de estos. Bueno, dan resultados. Estos sí dan resultados. Los tubos en sí mismos, la verdad que no tienen resistencia. La pared es muy finita. Cuando uno imprime un poquito de torque, o se marca o se raja. Son tubos que los podríamos llamar el segmento de herramientas que nunca sirvieron para nada. Venía con esta especie de circulito de plástico que uno lo ponía acá y permitía usar la crique en forma de crique de palma, ¿no? Ahí podíamos girar sin necesidad de mover la llave. Pero bueno, nada, creo que todos debemos haber tenido en nuestros talleres, en nuestros comienzos, este tipo de herramientitas. Yo lo saqué del baúl de los recuerdos para hacer el videíto de 2T, donde describí algunas cuestiones del motor Minarelli, cual ya saben, además, aparte, al margen de ese video, del que soy gran fanático. En fin, bueno, comenté en ese momento que el tubo sacabujías que venía en esta ocasión venía de 5/8 o 16 milímetros, y bueno, para los trabajitos de aquella época necesitaba tener uno de 13-16, que bueno, me vino en el otro juego ya un poco más de calidad, un poco más profesional, eso ya en el futuro. En fin, esa es la historia de esta cajita de tubos, que la verdad no se la recomiendo a nadie. Yo la tengo casi completa. Algunos tubitos se han caído, tendría que buscar las medidas ahí en la lata que les mostré y bueno, armar de vuelta la caja para que quede a modo de recuerdo, pero verdaderamente no tiene una utilidad. Después otro amigo me preguntó, o sea, acá empieza la guerra de canales. No podría competir con ese muchacho para nada. Pero bueno, había visto un video de un muchacho que agarraba unas llaves Craftsman, unos tubos espectaculares, y se intentaba fabricar unas llaves de golpe, o sea, soldándole el tubo a la llave combinada cortada en la parte de la estría, tratando de simular esto que ya les voy a mostrar. Esto es una llave de golpe, una llave muy antigua, de la marca Williams, de
36 milímetros. Bueno, es una llave que funciona por golpe. El muchacho este cortó algunas llaves, le soldó unos tubos atrás y se hizo unas llaves de golpe. La verdad que, bueno, sacando que es un sacrilegio las llaves que rompió para hacer eso, son materiales que no están preparados para recibir golpe. Esta llave puede aguantar el impacto de un golpe, el torque del golpe, porque está preparada para esto. No es cuestión de agarrar, cortar, soldar. Todos alguna vez nos vimos en la obligación de hacer alguna herramientita especial, cortando y soldando, en fin. Pero bueno, no agarren y rompan y corten y suelden, porque no es así, muchachos. Las herramientas, las que son, bueno, tendría que agarrar del tablero, pero hay llaves hexagonales de este tipo, abiertas, que sirven para caños de freno. Sí, llaves para caño de freno. Bueno, llaves para caño de freno no es cuestión de agarrar y cortar y ya está. La llave, que viene de ese tipo, ya nació de ese tipo, o sea, fue preparada y forjada de esa forma. No es que se corta y tiene la misma resistencia. A veces todos necesitamos salir de un apuro y hacemos algún sacrilegio de esos, pero yo no aconsejo cortar ninguna llave. El muchacho este, lo que pasa que, bueno, debe tener 1000 llaves, 1000 tubos, dado que anda comprando excelentes herramientas por $50, $100, y se puede dar el lujo de arruinarlas de esa manera. Para mí no va, yo no lo haría. Pero bueno, cada uno es libre. Esto viene todo a colación de que estaba hablando con un amigo, con uno de ustedes, y me etiquetó en ese video. Bueno, no me queda otra que dar mi opinión, ¿no? Yo no lo haría, no es mi estilo. Lo mismo que esos que agarran y agarran una llave, que uno la ve linda, una llave linda, agarran y la cortan y le sueldan una cadena y se hacen una llave cadena y le dan con una varilla y muestran que apretan una tuerca de rueda de moto. Eso no sirve, muchachos, no sirve. No está bien, no entra prácticamente en ningún lado. Pueden ser contados con los dedos las oportunidades que ese tipo de herramientas les den una mano, les den una utilidad. Yo no cortaría una llave. Esos videos en los cuales cortan llaves, arruinan llaves, no son de mi agrado en absoluto. Si ven cómo cuido un juego de tubos que le estoy diciendo abiertamente que no sirve, no rompería nunca una llave Craftsman y mucho menos le soldaría un tubo Proto atrás para agarrarlo a martillazos. Pero bueno, cada uno, como dije, sabrá. Eso es en respuesta al comentario de este amigo que me etiquetó en el video. Yo también he hablado un poco del cuidado de las herramientas, de lo que no me gusta ver, de lo que no me gusta hacer. Y bueno, he comentado también ahí con algunos amigos, ahora no me viene a la cabeza el nombre del amigo, pero me dijo, vos no le dijiste nada, Jonathan creo que fue, que me dijo, Tano, vos no le dijiste nada al muchacho que estaba martillando un DPH. Y sí, le dije, uno tiene eso de meterse. Pero bueno, es una forma más de ganarse enemigos, dado que es feo a veces sentirse que otro le está queriendo dar clases y por ahí está cuestionando sus maneras de trabajar. Pero bueno, dada mi amistad con el dueño del taller y dado los años que tengo cierta autoridad para decirle, lo estás rompiendo. No se agarra martillazos así un destornillador. Bueno, después el muchacho hizo sus descargos con mi amigo el mecánico. Mi amigo el mecánico me lo contó prácticamente a modo de anécdota, la respuesta que le dio, que también está en los comentarios. Lo que logré que cuando voy no me dé mate. Pero bueno, nada, ya se arreglarán las cosas con ese muchacho, comprenderá el amor a las herramientas, comprenderá que no hay que agarrar a los golpes a las cosas que no son para ese fin. Y bueno, vamos pasando los días y vamos profesando el amor a las herramientas. Espero que estén bien. La verdad que hoy fue un día bastante cansador,
mucho calor, pero bueno, eso es prácticamente en todos lados. Les comento que estoy preparando un tablero para tubos de encastre 1/4. Bueno, quiero ordenar, pero no que formen parte de mi tablero, un tablerito chiquito con los tubos que tengo dando vueltas de más, los que ya forman parte de un juego, esos que queden en la caja del juego. Que entre paréntesis hay videos describiendo varios juegos de tubos y eso. Cualquier duda que tengan, lo vuelvo a subir, lo vuelvo a hacer. Pero los tubos que están sueltos, que no corresponden a ninguna caja, voy a armar un tablero con tubos de 3/4, tubos de media, tubos Torx hembra, como para, bueno, también poder graficar, ejemplificar y hablar un poco sobre herramientas que podamos ver. Dado que, bueno, si quiero agarrar un tubo ahora, tengo que poner pausa, buscar abajo del banco. Está el video del cajón completamente desordenado. Después hice la actualización del cajón ordenado. Así que bueno, los voy poniendo a tono con lo que se viene en las charlitas. Tengo ganas de hacer ese tablerito porque también es una forma de ordenar un poco el taller. Tengo ganas de que para ya entrado el otoño, que es la época que yo me siento muy bien, pero porque me gusta el clima, no por nada en especial, el taller ya esté como para mostrar, hacer vivos, hablar con ustedes. Tengo pensado que lo estoy medio elaborando, tener una charlita, intercambiar opiniones, intercambiar experiencias con amigos, con ustedes, gente que por ahí sigue los videos y créanme que son muy ricos en experiencia, tienen muchas anécdotas para contar, para compartir y por qué no hacerlo en el canal, dado que pueden llegar a ser muy interesantes para todos. Después abordaré el tema Fiat 600. Mi amigo Nico Scarone sabe bastante de mi historia en los fierros, dado que bueno, somos vecinos y él tenía un 147 bastante picante también. Y bueno, nos cruzábamos, me ha visto en distintas etapas con distintos fierros. Y también voy a contar esa historia, voy a desarrollar un poco la temática mía, cuál era, cuando compraba y vendía esos autitos. Y después ya le vamos a dar curso a lo más nutritivo de mi historia, que fueron las Coupé Torino. Entre paréntesis, tengo que subir contenido de la TSX que está en el chapista. Ya se están cambiando los pisos, los zócalos. El 7 bancadas de la GR ya está por salir. Lo quería poner en marcha puesto para ver que todo esté bien, a ver qué es lo que había que hacer. Porque comentaron que estaba mezclando un poco el aceite con el agua. Tendría que ver si eso está pasando. En las Torino, en los motores 7 bancadas, el frente de distribución funciona como parte del cuerpo de la bomba de agua y generalmente se produce un desgaste ahí. Podría ser que esté bajando un poco de agua de ahí al cárter. Entonces, bueno, una vez que tengo descubierto ese problema ya detectado, se manda a soldar y se arma sin ninguna pérdida, sin nada, para que no se raye nada, dado que se está haciendo a nueva esa coupé, se está pintando todo el vano motor, se está haciendo completa. Entonces, bueno, la idea es meter el 7 bancadas y que quede ahí, ya está funcionando perfecto. Todo eso obviamente lo voy a subir. Vamos a hacer contenido de la coupé, dado que hice 2 o 3 videos explicando algunas cosas de motor Tornado y ha tenido mucha aceptación, muchas dudas, muchas dudas sobre motor Tornado, sobre algunas cositas de puesta a punto, sobre tensor de cadena de distribución, sobre cómo gira el distribuidor, cómo gira la bomba de aceite, por qué esto, por qué el otro. Así que fue uno de los videos más gratificantes que tuve o que más aceptaciones tuvo en ustedes el público. Así que nada, les mando un saludo, espero que estén bien. Esta es la charlita cotidiana de todas las noches. Nos vemos mañana, por supuesto, en algunos videitos durante el día. Sigo cumpliendo con la premisa, algunos videitos durante el día. Y después a la noche, si quedó alguna duda, algún tema, nos reunimos acá en el taller y charlamos, por supuesto. Les mando un saludo, espero que tengan un excelente miércoles mañana.
Y nada, los chicos que arrancan las clases, porque hay muchos chicos que me están mirando, vos, amigo, que me estás mirando, que todavía estás, no digo en la primaria, pero ahora cambió un poco la educación, quizás tenés 15, 16 años y te toca mañana, dale con todo, no dejes el estudio, se puede llegar muy lejos. Les mando un saludo, nos vemos. En este canal no hay libretos, las cosas salen como salen. Se va hablando, se va viendo y se va haciendo sobre la marcha. Un cariño grande a todos.